Por fin una buena noticia. Una de las vacunas contra el coronavirus ha sido aprobada y cumple todos los estándares de calidad y seguridad. Quédate conmigo en el rincón del Doc Andrés. No olvides suscribirte, darle like, compartir este video si te parece interesante. Vamos a ver algunas cosas relacionadas con esta vacuna y de cuál vacuna se trata, lógicamente. Entonces, bienvenidos. ¿Y por qué es una buena noticia que se haya aprobado ya una vacuna de forma oficial? Esto es debido a que normalmente por la emergencia sanitaria que estamos pasando, las vacunas solo se le dieron 2 meses de plazo entre pues que se anunció y se empezaron los estudios y se aprobó su seguridad y su eficacia para poder ya empezarla a utilizar en humanos. Fuera ya de los estudios, pues a nivel ya de una vacunación masiva. Esto debido, pues como les comento, a la emergencia sanitaria, pero normalmente esto no es así. Deben pasar por lo menos 6 meses para que estas sean autorizadas ya de una forma comercial. Pero entonces no se tenía ese tiempo, obviamente, o si se esperaba ya los 6 meses, pues el virus se hubiera propagado muchísimo más. Pero entonces ya la noticia de hace 2 días, del 23 de agosto, es que ya se aprobó por la FDA, que es un organismo de control de eficiencia, de calidad, de buena manufactura de una vacuna, en este caso, o de un medicamento en general. Se aprobó la vacuna de Pfizer-BioNTech para comercializarse, es decir, que ya este laboratorio puede comercializarla de una forma mucho más libre, la puede incluso vender a entes privados si se quiere, porque ya pasó todos los estándares de calidad exigidos por la FDA de los Estados Unidos. Es la primera vacuna que pasa este estándar de calidad o es aprobado por la FDA, que es un organismo de hecho muy exigente en este sentido. Esto no quiere decir que las otras vacunas no funcionen, no, es decir, ellos también están en ese proceso precisamente y muy seguramente en un futuro no muy lejano se va a dar el aval a más vacunas de las que se están utilizando en la actualidad. Pero pues ya es una gran ganancia que una de ellas ya haya sido aprobada oficialmente. ¿Esto qué significa? Dos cosas. Una, que ya no van a haber más vacunas emergentes. En el momento en que se anuncia una vacuna oficialmente ya aprobada por la FDA, quiere decir que se podría perfectamente seguir con esta vacuna haciendo un proceso de vacunación masivo si fuera necesario, pero ya no se aceptarían más vacunas emergentes o de urgencia porque ya está aprobada una oficialmente. Las otras vacunas que están obviamente van a seguir y seguramente están buscando pues aprobación de entes como la FDA para ser aprobadas oficialmente y poderse comercializar de una forma más libre. Esto pues es una gran ventaja. Y lo otro pues es que de todas formas ya podemos estar mucho más tranquilos de que este tipo de vacunas, en este caso con el mecanismo de acción que es novedoso para las vacunas en humanos, que también lo está utilizando la vacuna de Moderna, haya sido aprobada. Esto pues da como mucha más confianza a la gente que aún incluso falta por vacunar, que muchos estaban esperando pues que se dieran este tipo de autorizaciones o que se diera la seguridad de que las vacunas eran inocuas en el organismo y que cumplían la función que decían cumplir. En este caso pues obviamente protegernos contra el coronavirus. Y la vacuna de Pfizer-BioNTech de ahora en adelante se va a comercializar con el nombre de Comirnaty. Este será su nuevo nombre. Y hay que recordar los inicios de esta vacuna. Ellos inicialmente hicieron un estudio en diciembre del 2020 con 44.000 personas. De esta cantidad, 22.000 se les hizo un seguimiento a los 4 meses después de la segunda dosis y a 12.000 se les hizo un seguimiento después de los 6 meses después de la segunda dosis. Esto con el fin pues, de ir verificando la eficacia, los efectos adversos a largo plazo, si se presentaba alguno de forma grave y pues de esta forma pues ya ir evaluando la posibilidad. Se dio el día 23 de agosto de ser aprobada por la FDA. Después de todos estos meses se ha llegado a la conclusión de que tiene un 91% de efectividad contra las formas sintomáticas. Esto obviamente sube mucho más si estamos pensando ya en las formas graves que nos llevan a hospitalización
o incluso a intubación. Estadísticamente, como decíamos, en diciembre del 2020 se aprobó en mayores de 16 años y en mayo del 2021 se aprobó en mayores de 12 años e incluso se hizo un pequeño estudio entre estas edades poblacionales entre los 12 y los 16 años y se dio la conclusión de que tiene una protección contra la infección prácticamente del 100%. Pero hay que tener en cuenta que la que se aprobó el 23 de agosto, es decir, se hizo para mayores de 16 años. Hasta la fecha hay más de 204 millones de personas en Estados Unidos vacunadas con Pfizer. Esto es importante saberlo porque obviamente esto dentro de los estudios ya fase 4, es decir, ya en población en general, se siguieron haciendo estudios y mirando a ver cómo era la reacción de la vacuna a través de los meses. Y se vio que una de las cosas importantes es que tenía o tiene, mejor dicho, una muy buena acción, buena eficacia contra las variantes que se están presentando. En Qatar se hizo un estudio con 260.000 personas y se vio que había una protección contra las formas sintomáticas del 90% en la variante alfa y 70% en la variante beta, que son las formas más comunes en la actualidad en ese país y que pues se están extendiendo en otros países de una forma progresiva. Y en el Reino Unido se vio que se tenía una efectividad del 88% para la variante delta. Este porcentaje bajó un poco unos estudios recientes que hicieron en Israel, bajó un 70%, pero de todos modos sigue siendo un muy buen porcentaje, siempre recordando que estamos hablando desde que desarrolle la persona los síntomas, porque si ya hablamos de formas graves, se puede decir que en estas variables protege en más del 94% contra estas formas. Hay que tener en cuenta algo muy importante, que es que muy seguramente se va a necesitar una tercera dosis, porque la inmunidad dura aproximadamente 6 meses con una muy buena inmunidad, porque cuando se coloca la segunda dosis, más o menos al segundo mes de la segunda dosis, la efectividad puede bajar un 90% y al cuarto mes baja un 88%, más o menos al sexto mes sigue bajando y entonces eso todavía está en evaluación. ¿En qué momento exactamente colocar la tercera dosis para no perder esta eficacia? En Israel pues ya se está haciendo este proceso de revacunación, digámoslo así, como de refuerzo para esta tercera dosis. Y otra cosa que es muy importante es que en algún momento se van a poder combinar vacunas, que eso también ya hay varios estudios. Por ejemplo, si nos hicimos vacunar con la AstraZeneca, es muy posible que la segunda dosis no la podamos poner de Pfizer. Y es más, según esos estudios que se están evaluando en la actualidad, se ve que esta combinación incluso es más efectiva que si nos colocamos las dos vacunas de Pfizer. Entonces, muy posiblemente en un futuro no muy lejano también vamos a tener este tipo de combinaciones. ¿En qué se basa la FDA para aprobar una vacuna? Van a ver que los estándares que se utilizan pues son muy altos, entre ellos los informes de estudios preclínicos y clínicos, los resultados de los estudios de la vacuna, es decir, que se tienen en cuenta tantos estudios y que inicialmente hablamos de los 44.000 personas, como ya en la fase de campo, es decir, con los millones de vacunados que tenemos en la actualidad. Obviamente procesos de manufactura y la inspección a los lugares donde se produce la vacuna, es decir, que se cumpla con todos los estándares de calidad de la vacuna. Los efectos adversos que se han visto básicamente son los que siempre se han mencionado, los más comunes son la fatiga, el dolor de cabeza, dolor y enrojecimiento en el sitio de la aplicación, dolor del cuerpo, el escalofrío y la fiebre. Estos son los más comunes y, como hemos mencionado en las otras vacunas, son mucho más frecuentes en personas jóvenes y más en la segunda dosis, porque el sistema inmune ya viene un poco activo desde la primera dosis, se coloca la segunda y entonces él puede tener una reacción un poco más fuerte. ¿Y por qué en personas jóvenes más? Pues porque tienen el sistema inmune mucho más activo que una persona ya mayor. Incluso en la tabla de la derecha podemos ver en porcentajes entre rangos de edades los problemas o los efectos adversos que se pueden presentar. Hay que mencionar que estos efectos son leves, que pasan de 1 a 3 días sin dejar secuelas y que pues en realidad son muy poco incapacitantes. Y si vamos a hablar de los efectos graves, podemos estar realmente tranquilos, porque se han presentado casos como la anafilaxia en un porcentaje muy bajo,
como de 2 a 5 por millón de habitantes. Es decir, la anafilaxia sí es una reacción que es potencialmente peligrosa debido a que inicialmente hay como una especie de ronchas en todo el cuerpo con una dificultad para respirar muy parecido como por ejemplo a la que le da a los asmáticos e incluso con colapso cardiovascular. Esto se presenta en más del 90% en la primera media hora después de la aplicación, por eso es importante esperar un poco en el sitio donde se coloca la vacuna, porque si se tiene algún tipo de reacción semejante a esta, pues se puede reaccionar realmente rápido debido a que los tratamientos son muy efectivos y se puede sacar al paciente muy rápidamente antes de que empeore. Medicamentos como antihistamínicos, como la misma adrenalina, entre otros, nos van a ayudar bastante y pues se tienen en forma pues preventiva como en caso de alguna emergencia que se pueda presentar, pero en realidad entre 4 y 5 de cada millón de habitantes que se pueda presentar esto, no suele ser un gran número y de hecho se suele presentar no de formas pues obviamente tan graves o realmente mortales. Otro proceso que se ha asociado a esta vacuna es la miocarditis y la pericarditis, que es una inflamación, la miocarditis del músculo del corazón o la pericarditis del recubrimiento del corazón. Y esto puede llegar a presentar insuficiencia cardíaca, pero se ha visto que se ve mucho más en personas jóvenes, es decir, de menores de 30 años y en realidad ha sido leves, es decir, no una miocarditis o una pericarditis que lleven a una insuficiencia cardíaca o un colapso cardiovascular severo, que de pronto ya el paciente pues digamos fallezca o necesite un trasplante cardíaco, o necesite ya medicamentos de por vida, no, sino que son formas leves que pueden revertirse con medicamentos. Se ha visto esto un porcentaje un poco más alto, mucho más en hombres que en mujeres, más o menos en mujeres una relación de 4 por millón y en hombres de 40 por millón, pero sin embargo sigue siendo un porcentaje realmente muy bajo. Y uno puede llegarse a dar cuenta de que está sufriendo esto pues porque le da como una especie de dolor a nivel torácico muy fuerte, también con dificultad para respirar, como el dolor de un infarto, un dolor opresivo fuerte muchas veces. Entonces, y la dificultad, por ejemplo, ya para respirar cuando se camina, sobre todo en una subida o cuando uno está acostado totalmente horizontal en la cama, siente la sensación de ahogo. Entonces, pues en este caso obviamente sí hay que consultar para verificar pues que no se trate de un caso rarísimo en realidad, porque así sea 40 en un millón es realmente muy bajo. Casos, por ejemplo, de trombosis, como se los ha asociado también en bajos porcentajes a la AstraZeneca, no se han tenido con esta vacuna, ni tampoco unos casos que inicialmente alertaron como parálisis de Bell, que se presentó durante la fase del estudio, pero se relacionó que en realidad podían ser unos efectos esperados para este tipo de población, ya que esta parálisis de Bell, que es una parálisis de los músculos faciales, se pueda presentar realmente en un porcentaje más o menos de la población que se presentó mismo en la vacuna, es decir, que no hubo un porcentaje mayor a lo que normalmente se presenta de forma ocasional pues en nuestra vida cotidiana, o sea que no se relacionó directamente con la vacuna. Entonces prácticamente queda descartado la parte de los trombos y la parte de la parálisis de Bell. Y nos queda dentro de los efectos graves la miocarditis y la anafilaxia, pero en unos porcentajes realmente muy bajos. Por ejemplo, el porcentaje de que nos caiga un avión encima, de que vayamos caminando por la calle o que estemos en nuestras casas y nos caiga un avión, es de una probabilidad de 1 en 2.5 millones aproximadamente. Y de que nos mate un rayo es de 1 en 3 millones. Es decir, que estamos incluso hablando de unos porcentajes ya muy parecidos a estos eventos realmente también muy raros que pueden llegar a pasar. Entonces no tendríamos tampoco por qué tener miedo a este tipo de vacunas, porque pues lo más común es que nos den los efectos leves que ya les mencioné y no estos efectos graves que obviamente son realmente muy raros y de pronto pues si se llegan a dar, la gran mayoría van a ser leves y van a poderse revertir.
Entonces no tendría uno por qué tener miedo en realidad a la vacuna. Y eso sería todo, es decir que tenemos ya una buena noticia, la primera vacuna aprobada, esperemos que en las siguientes semanas o en pocos meses ya se tengan varias más de las que en este momento están en circulación. No olviden que les habló Andrés Sánchez, médico naturista, esteticista y especialista en auditoría con énfasis en epidemiología, y los invito de nuevo a suscribirse, a darle like y a compartir este video si les parece interesante, porque pues vamos a estar subiendo contenido de una forma